Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión de Conexionistas y vamos a hablar de un tema que a mí se me hace ahorita vital para lo que vive este país, ¿no? Crimen organizado. Y para ello, pues está con nosotros un licenciado en Ciencias Políticas por la Ibero, consultor de Business Intelligence y procesos estratégicos, pero además varios puestos en el sector público, resalta la Secretaría de Gobernación y el Estado de México. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Pues muy interesado y muy contento y sobre todo agradecido con Fernando que nos acompaña hoy, Fernando Pescador, porque es difícil encontrar a alguien que conozca este tema, más allá de las lecturas de lo que circula en la opinión pública de los supuestos, porque hablar de crimen organizado, de narcotráfico, siempre va a tener esa pequeña veta de morbo, ¿no? De yo Sí. sé, que supongo, y pues hoy vamos a hablar con un experto que nos va a dar su punto de vista y nos va a aclarar pues algunas dudas y sobre todo poner en claro este panorama de la situación que vive México. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues ahora sí que el micrófono es todo tuyo. ¿Cómo ves este panorama para que nos des una breve explicación y después podamos preguntarte y establecer una conversación, un diálogo contigo? Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a este espacio de conexionistas, gracias a ti, Edgar Rodríguez, a Armando Reigadas. Vamos a empezar con un tema que pues está en todos los medios de comunicación y que es de interés para todos nosotros los mexicanos y de otras nacionalidades y que es el narcotráfico. Para evitar caer en un análisis simplista, creo que tenemos que empezar a ejercitar una fenomenología de lo que es el narcotráfico. La fenomenología es es el conjunto de manifestaciones o fenómenos que caracterizan un proceso o estado de cosas. Entonces, bajo esta metodología, pues vamos a dar una categorización muy personal de lo que es el narcotráfico como fenómeno global, que lo es. Para ello me permito presentarles muy brevemente, son 7 puntos que creo que son de vital importancia para entrar a un tema que es de por sí complejo. Precisamente lo que hace complicado el narcotráfico es todas aquellas venas de la sociedad y de la economía y de la política que va tocando. Entonces, estos 7 puntos, en primer lugar, el número 1 serían las figuras, ¿no? Mucho del análisis del narcotráfico se circunscribe a las figuras, que si el Chapo Guzmán, que si el Mayo Zambada, ¿no? Entonces, es como una primera parte. Una segunda parte es la violencia, es decir, todo el negocio del narcotráfico genera violencia entre grupos rivales y entre estos y la autoridad. Entonces, ese es otro tema, un segundo tema. El tercero son las ganancias. El lavado de dinero es de por sí un tema amplísimo porque pues parecería que por más que se combate el narcotráfico, pues las ganancias siguen fluyendo, ¿no? Ese sería un tercero. El cuarto es el consumo. Todo lo que empuja esta violencia y estas ganancias, pues es el consumo de estupefacientes en sus diversas manifestaciones o diversas presentaciones, ¿no? Que van desde marihuana, heroína, cocaína, fentanilo, en fin, cada vez son más las drogas que alimentan este mercado insaciable, que ya es global, que no solo está en Estados Unidos, es global. Un quinto tema sería la captura de instituciones. Los grupos de la delincuencia organizada han crecido en poder a la par que van capturando instituciones. ¿A qué nos referimos por capturar instituciones? Precisamente eso, llegan no solo ya a influenciar, sino a controlar espacios geográficos definidos, espacios como municipios, regiones enteras en México, en Colombia, en otros lados. El sexto son las autoridades. De la mano de los grupos del surgimiento de los grupos de crimen organizado y la violencia, pues las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se han metido o las han metido la propia dinámica a este asunto. Entonces las autoridades que lidian, que investigan, que persiguen el trasiego de drogas, es otro de los temas muy complejos e importantes
y que también vamos a abordar. Y el séptimo y último son las estrategias. ¿Qué es lo que se está haciendo desde los gobiernos? Pues para el combate de estas organizaciones. Entonces, pues ahí, ¿cómo ven con estos 7 puntos? Si ustedes gustan, voy a dar a vuelo de águila cada uno de estos temas, sin menoscabar que, si lo permiten en el espacio, podemos profundizar en alguno de ellos en algún otro programa. Ahorita creo que es de interés sobre todo para quienes nos están escuchando, nos estarán viendo en este programa, pues ver estos 7 puntos y cómo están engarzados unos con otros para tener una visión más estratégica, una visión más completa, porque de lo contrario caemos en lo que siempre pasa, caemos en episodios violentos. Pues, ¿qué pasó en tal matanza? O en la simple y llana figura mediática en que se han convertido algunos de los narcotraficantes, de los grandes capos del narcotráfico en nuestro país y en otros lados. Entonces iniciamos por las figuras, pues estamos hablando de un Rafael Caro Quintero, de un Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho. Todas estas son cabecillas de organizaciones criminales que no son las únicas, pero que de alguna manera se han mediatizado. Se han mediatizado por una u otra razón, los escapes de la cárcel del Chapo, el creciente alcance, la creciente fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera este señor Rubén Oseguera. Todos esos grupos han ya entrado al imaginario público, ya son figuras públicas, y en muchos lados del país son incluso pues figuras de liderazgo social. Traigo a colación cuestiones, por ejemplo, en Tamaulipas, en Sinaloa, que en Navidad grupos armados bajan de la sierra con juguetes para los niños y dan atención a la población, que no es gratuito, es para cerciorarse de cierta lealtad, es para mantener el control sobre ciertos territorios a costa de las autoridades, por supuesto. Y bueno, estas figuras también son importantes porque al final del día los cárteles mexicanos como organizaciones, pues son los principales proveedores de cocaína, heroína, metanfetamina y demás sustancias, principalmente en Estados Unidos, pero en otros países también. Los narcos mexicanos están en todos lados. Tan es así que en días recientes la DEA, la propia DEA, hizo un llamado a que los narcotraficantes mexicanos para la producción de fentanilo estaban vinculados con mafias rusas y chinas. Si bien la DEA se limitó a hacer esta afirmación, pues cabe la duda si es un primer paso para declarar las organizaciones terroristas. Okay. Entonces, pues ahí eso lo abordaremos un poco después en lo que son las estrategias de las instituciones. Y a la par de las figuras, tenemos también a las comunidades. El narcotráfico no solo son estas figuras que cierto tipo de telenovelas, cierto tipo de contenidos ha idealizado. Estamos hablando de comunidades enteras. Me refiero en específico al estado de Guerrero. En Guerrero se tiene una cifra, pues si no oficial, una cifra reconocida de 1,280 pueblos, poblaciones, 1,280, con cerca de 50,000 personas que se dedican al cultivo de la amapola. O sea, 50,000 personas que se dedican a eso, a sembrar la amapola, a cosechar, ¿no?, esta flor que se llama la dormidera, para de ahí, digamos, como inicio de esta cadena de abasto gigante que va hasta las esquinas callejeras de las grandes ciudades y no tan grandes ciudades de Estados Unidos, pues ahí también es un tema importante social, ¿no? No solo son estas grandes figuras de multimillonarios, son comunidades que de eso viven y desafortunadamente, pues el gobierno mexicano, cualquiera de las administraciones, pues no ha sabido, no ha podido darle la vuelta a esta situación.
Eso nos lleva al segundo de los temas, que es la violencia. En 2010 se tenía un registro de alrededor de 70 organizaciones del crimen organizado. Como mencionaba, los cárteles conocidos en los medios no son las únicas organizaciones. Y si bien en 2010, que es cuando pues ya había iniciado la guerra de Calderón contra el narco, pues resulta que para 2022 hay registros de más de 200 organizaciones. Pues se Entonces, triplicaron. Se triplicaron. exactamente, es casi por 3 que se multiplicaron, 3 Ujú. veces. Y pues surge la duda, pues ¿cómo es posible que después de tanta muerte, destrucción, tantos recursos de la iniciativa Mérida, pues resulta que hay más grupos de delincuencia Ujú. organizada, ¿no? Y eso a la vez va de la mano con las muertes por la acción criminal. Eh, en el sexenio de 1988-94 se tienen registros de 76,000 muertes oficiales en todo el país por diferentes circunstancias ligadas al narcotráfico. Y esa figura ha ido creciendo a lo largo de los años. Tuvo una ligera disminución en 2000-2006, y después de 2006 vuelve a crecer. En el sexenio de Felipe Calderón hubo 120,000 muertos, en el sexenio de Peña Nieto 156,000, y en lo que va de este sexenio ya vamos en 119,000, es decir, que de seguir la tendencia, y que pues así lo estamos viendo a pesar de las declaraciones del gobierno y de las autoridades federales, pues vamos a acabar con muchísimos muertos más. Es decir, la violencia no ceja. Esto es importante porque un componente de estas muertes, en efecto, es entre autoridades de la Sedena, de la Marina, en su momento de la Policía Federal, y los narcotraficantes, y está todo este debate sobre la letalidad, de Ujú. que siempre en estos enfrentamientos, pues siempre todos los narcos morían y casi no había muertos militares. Eh, Hay una nota muy personal que yo diría, pues es que se supone, o más bien los militares, pues están entrenados para matar. Y los sicarios, eh, pues no están entrenados. Es gente que se va forjando en enfrentamientos, en la vida criminal, y que pues sí tiene mucha ascendencia contra una población civil desarmada, indefensa, pero cuando de repente pues se pone el tú por tú con fuerzas de otro nivel, pues ya no es lo mismo. Eso no implica que no haya habido delitos de lesa humanidad, pues es Claro. probable que así haya sido, sería tapar el sol con un dedo, decir que no. Y junto con estos muertos, en el tema de la violencia, pues está el de las armas, el trasiego de armas. Está el libro de Joan Grillo, que investigador irlandés me parece que es, su libro que se llama El Río de Hierro, que precisamente habla de todas las armas que salen de Estados Unidos y entran a México, y que está estimado en 500,000 piezas. Es decir, por ejemplo, el rifle AR-15 que mató a estos niños en Uvalde, Texas, pues multipliquémoslos por medio millón, y esto es lo que tenemos en México. Entonces, pues si bien aquí no ha habido un registro como en Estados Unidos de muertes en la escuela, pues sí están en la calle y en la sierra, ¿no? Claro. Bien las cifras así lo avalan. También no tenemos ahí una estrategia, eso lo vamos a ver en la parte de estrategias, pues una estrategia conjunta, coherente, congruente y con presupuesto para limitar este tráfico de armas, pues no existe, ¿no? Lo más que hemos avanzado es con el litigio ahorita del gobierno federal contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, que pues es un primer paso, visibiliza este debate, pero no se ve que esto vaya a tener un cambio en la situación criminal en México en el corto plazo. Y todo esto tiene que ver con el tercer punto, que son las ganancias. Entonces, datos de la ONU
hablan que el narcotráfico es un mercado, una actividad que deja 320 mil millones de dólares anuales, que es casi el 1% del PIB mundial. Imagínense, el 1% del PIB mundial es lo que genera el narcotráfico en todas sus vertientes y en todos lados del mundo. México no es el único país productor de trasiego, por supuesto, es en todo el mundo. Hablamos de Afganistán, el triángulo, que también se llama Triángulo Dorado, allá en Birmania, Laos, Tailandia, en fin, 1% del PIB mundial. Y en el hemisferio occidental, es decir, Canadá, Argentina, pues son 150 mil millones de dólares, o sea, el 47% de las ganancias del narcotráfico, o sea, casi la mitad de todo el mundo es en este hemisferio. Okay. Entonces es, digamos, Latinoamérica, Norteamérica, o sea, del hemisferio occidental pues es una parte importante de toda esta actividad, ¿no? Del narcotráfico, que lo podemos ver aquí, lo podemos medir con el dinero que genera, ¿no? Solamente en Estados Unidos, de esos 151 mil millones, 64 mil millones son en Estados Unidos. Entonces eso nos da que es pues un poquito más de la tercera parte. Entonces eso nos da una idea de que todo lo demás se queda en México, Colombia, Venezuela, Perú, todos los países que digamos, participan de una u otra manera en este trasiego, en esta industria ilegal. Pues son cantidades estratosféricas de dinero, dinero en efectivo, pero que por el mismo volumen encuentra entrada en los sistemas financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera aquí de México pues ha hecho creo que una gran labor. El problema es que pues no es tan sexy ese tipo de investigaciones contables, porque al final son contables, que sí se utilizan técnicas de inteligencia, pero pues es una cuestión contable. Entonces, pues no es, ¿no?, lo que uno pensaría, ¿no?, o lo que mucha gente quisiera, ¿no?, de pues, estos operativos, de escondiéndose en la noche. Pues no, muchas veces el lavado de dinero es el eslabón más débil. Y creo que es un acierto que las autoridades de nuestro país y de otros países se enfoquen a ello, ¿no? Y nada más para terminar este tema, subtema sobre las ganancias, compartirles con ustedes que de acuerdo a las cifras publicadas por la propia DEA, pues la DEA está incautando menos del 1% del valor de las drogas. Entonces, todo lo que estamos viendo de cargamentos y demás, y que se queman, y que hoy en día en México se ve menos, pero Son Sí. menos del cacahuates. 1%. Sí. Entra dentro de toda su proyección de negocio, entra fácilmente ese 1% sin ningún problema. Claro. El 1% creo que hasta uno mismo, ¿no? Juntando el dinero que ¿Eh? deja uno en sacos y en pantalones y eso. Sería Sí, como un similar, ¿no? sí. Pues todo esto, ¿de dónde sale? Pues del consumo, ¿no? El Ajá. consumo a nivel mundial, el consumo de estupefacientes es brutal, ¿no? Por ejemplo, solamente de heroína, regreso a las cifras de la ONU, la heroína equivale anualmente a unas 340 toneladas. Esto es más o menos entre 40 y 100 trailers. Eso es lo que son ¿no? Con su caja de 40 toneladas son más o menos eso, ¿no? Entonces, pues imagino, y eso es solo de heroína. O sea, es un volumen impresionante que no solo se produce en México, como les digo, está Afganistán, está en el sureste asiático, pero pues imaginémonos, ¿no? Por ejemplo, de cocaína, nada más la incautación global, o sea, la incautación son 712 toneladas. O sea, el doble, como 80 años. Y esa es la incautada. No es lo que, no es No lo es que lo que. consume. Claro, claro. De hecho, en algún momento hubo una publicación, de hecho, o sea, esto sí fue real. En Italia se hizo una investigación en el agua de drenaje, en las aguas negras de la ciudad de Milán, y encontraron un nivel impresionante de cocaína.
O sea, resulta que pues en toda Europa también le están pegando durísimo al polvo blanco. Y bueno, pues también, si bien son otras rutas y demás, ahí el narcotráfico mexicano también tiene digamos que es un stakeholder, por así decirlo, ¿no? Retomando un tema del neoliberalismo globalizado. Entonces, pues vemos eso, son unas cantidades de droga que se generan cada año y que bueno, pues también sabemos, ¿no? Que lo que se genera digamos, el valor que se genera en la Sierra de Guerrero, pues se multiplica por 10,000 cuando llega a la esquina de la calle en Nueva York o en Chicago, ¿no? Al parecer creo que son $8,000 el kilo en la zona de Guerrero. Ya cuando llega esa heroína a Chicago ya te cuesta 120,000, $140,000 el kilo. Entonces, pues es una cadena que a medida que va avanzando hacia Estados Unidos va creciendo de valor. Pues eso explica también estas ganancias estratosféricas que genera esta actividad. Y todo esto ha tenido pues repercusiones políticas en todos los países, pero pues me quedo ahorita con el asunto de México. Y pues aquí entra el tema de la captura de las instituciones o la captura del Estado por parte de estas organizaciones criminales. Aquí yo también recomendaría un texto, el libro de Guillermo Trejo y Sandra Lake, se llama Votos, Drogas y Violencia. Está editado, me parece que es el debate, salió este año. Es una lectura muy importante que creo que debemos hacer, lo recomiendo ampliamente. Y pongo a consideración de ustedes, Edgar y Armando, y de nuestros escuchas, dos premisas fundamentales que tiene este libro y que sí son de impacto político. La primera es que la democracia partidista, ¿no? Ha redefinido el poder y entonces pues con las alternancias partidistas se ha afectado la zona gris que es la criminalidad. Mientras en México hubo un partido hegemónico, los pactos con los criminales estaban estables. Todo el mundo sabía quién era el malo y el malo sabía cuándo tenía que bajarle tantito, 2 rayitas. Con la alternancia partista se rompe esto y entonces esos acuerdos que estos autores llaman los acuerdos informales de colusión se rompen y pues aunado al incremento de las ganancias del narcotráfico, pues es que vemos lo que pues está a plena luz, ¿no? Candidatos de todos los partidos, pues de alguna u otra manera saben que si quieren ganar tienen que entrar en contacto con ese dinero negro, que tampoco es un misterio. Antes de las elecciones de 2018 ya el INE había promovido ciertos debates al respecto. Lo tomaban en parte como dinero que venía como desvíos del presupuesto público, que también hay. Pero pues todo el mundo le saca la vuelta a esta parte, ¿no? El dinero del narcotráfico, que pues ya es muy aparente, ¿no? Como lo veremos más adelante. La segunda premisa de Guillermo Trejo y Sandra Ley trata sobre la gobernanza criminal y es un asunto importante porque implica el control de los procesos políticos y sociales para controlar el mundo criminal. Entonces tenemos que el mundo criminal se está adueñando digamos, del mundo normal para controlar a los mismos criminales. Entonces los grupos de delincuencia organizada de cierta zona, por ellos que cuentan con el apoyo directo y confeso en algunas ocasiones de las policías municipales. ¿Por qué? Pues porque ellos ayudaron a poner al presidente municipal lo sabe, y pone a disposición de estos grupos. Con el tiempo ha sido a través de presiones y ya últimamente pues ya es como parte de los acuerdos, poner a disposición de estos grupos tanto a las policías municipales como incluso ya áreas como obra pública. Eso lo vemos mucho en Michoacán, que los grupos criminales que allá operan,
operan también las direcciones de obra pública. Entonces, no solo ya es el trasiego de drogas, ya también es la renta pública. Los presupuestos para obra pública se están desviando hacia estos grupos, ¿no? Y esto, pues evidentemente, es un tema que afecta la gobernabilidad, pues, de todo el país. Claro. Más adelante tocaremos cuestiones de seguridad nacional, seguridad interior, porque es ahí hacia donde pega este asunto de la captura de las Sin instituciones. duda. Fernando, déjame proponerte algo, porque Ya. veo mucha riqueza en lo que estás comentando y me parece que definitivamente hay que tener no un segundo programa, yo creo que otros más, si tú nos lo Claro, permites. Y quisiera hacer un alto hasta aquí porque sí. para justamente tener estos últimos elementos o tres elementos que nos faltan, para comentarlos y profundizar en ellos en alguna siguiente ocasión. Porque hasta aquí de lo que has comentado, primero, bueno, nada más ver nuestras caras, ¿no? Nos dejaste así Sí. como, ¿qué? Este, quiero, Fernando, un poco en estos temas que tocas, hablar de estos mitos que están creados alrededor, porque me parece que juegan un papel importante para no entender esto que tú planteas con esta claridad, digamos, fría que nos acabas de dar, y tratar de tener tu opinión al respecto. Me acuerdo que quizás un profesor que compartimos, un sociólogo que me dio clases cuando estaba yo en la universidad, en aquel momento él hacía una investigación en Almoloya. Estoy hablando de eh, los ochentas, ¿no? Cuando estaba yo por la universidad. Y entonces él en su investigación, me acuerdo que en una clase nos dijo sus impresiones, dijo, no puedo darles detalles porque si les doy detalles los comprometo, pero les puedo decir una cosa. Te estoy hablando de esto justamente en los ochentas, y él decía, mira, esta imagen que tenemos de que el narco es este campesino con una vida rota, que decide optar por mejorarse la vida y entonces sigue siendo un hombre arrojado, violento, macho, ¿no? Poco educado, que maneja cárteles del narcotráfico. Me dice, no, no es eso. Me dice, él decía, Germán Plasencia se llamaba este profesor. Decía, estos hombres, a ese momento, me dice, esta es la tercera o cuarta generación de sus hijos, de sus estructuras que están mandando individuos a estudiar, a graduarse, a tener maestrías en logística y en finanzas al MIT, ¿no? O Ujú. sea, se sorprendía de los grados de sofisticación que nos alejaban de este imaginario colectivo del campesino, luchón, que no tuvo otra alternativa de vida, etcétera. Y quiero creer que lo que planteó pues era con conocimiento de causa. Y esto me lleva a mi pregunta hacia ti, Fernando. En estos mitos que veo, uno de los elementos que no está, me preocupan estas ausencias, en este factor de la captura de las instituciones que me parece fundamental al que tú has hablado, quiero hablar de las instituciones económicas, porque este asunto del narco es como un problema de los políticos, ¿no? Como la autoridad es la quien los tiene que perseguir y como no los persigue y se colude, entonces es casi un sinónimo, ¿no? Y luego en las últimas elecciones, lo que hemos visto y todo el amarillismo que circula y para qué nos metemos en esta guerra de memes que están ahí. Pero no escucho mucho, Fernando, de la participación de la iniciativa privada. Porque ahora que me dices este asunto de que cuando en el caso de Michoacán ya capturaron, porque quiero pensar que no es nuevo, este asunto de la obra pública, eh, pues ellos no me imagino que sean constructores como el ejército ahora, sino que a alguien van a contratar y ese alguien es la iniciativa privada. Y en el lavado de dinero, los bancos y la iniciativa privada tienen un papel fundamental, pero son este actor como que no tocado, como que se salva, como si la parte o el brazo económico del narcotráfico no existiera y solamente existe esta parte violenta. Y al hacer un poco imaginario de los números que estás tocando tú en temas de lo que vale eso en el mercado, pues quiero pensar que de alguna manera esto entra a este sistema económico y entonces termina de cerrar esta pinza. Eh,
En tu experiencia, Fernando, ¿por qué crees que esto no se conversa tanto? Porque no está tan afuera, falta información, es un tema de que sí la hay, pero no es conveniente decirlo, es un tema de investigación, o es un tema del imaginario colectivo que nos queremos quedar con estas historias románticas de aquel campesino. ¿Por qué no está este tema de la inclusión de la empresa, de la iniciativa privada, digamos, en este triángulo empresa, sociedad, poder político que el crimen organizado ya tocó? ¿Qué te explica esa parte? Pues es muy sencillo y muy complejo a la vez, Edgar. No, ese eslabón es el que menos se toca, pues porque precisamente es el que, de donde se abrevan diversos sectores, ¿no? Ok, El político, por supuesto, el propio económico, porque pues estas empresas a su vez subcontratan o, en fin, todas estas ganancias muchas veces entran al sistema bancario, pues por ahí, ¿no? claro, Ahora, eso no quiere decir que no se haga la obra, ¿eh? Eso es lo curioso. ok. O sea, sí se hace. Entonces, porque también saben ellos que es una forma, pues, de generar legitimidad con la población. Ya. Entonces, si uno, pues uno se imagina Badiguarato, allá en Sinaloa, ¿no? Son carreteras de primer mundo y toda la infraestructura urbana es de primer mundo. Digo, no estoy ahí espantando a nadie, ¿eh? Es que es la verdad. Y muchas veces en Michoacán también. O sea, uno se queda, como dices, con esa idea de las comunidades de Guerrero que sí existen, que sí están en una, digamos, pobreza. Ajá. Ujú, Pero no, ahora sí que no dicen toda la historia esas claro. comunidades. Y entonces, también ahí hay que recordar algo. El narcotráfico como actividad en México no es nuevo. Uno piensa Ujú, que surgió en los años 80 y no. Desde principios del siglo XX, precisamente en Tijuana, fue, digamos, el primer punto del narcotráfico en México. Los marinos de la base de San Diego, que está ahí a unos kilómetros de la frontera, hacían el viaje a Tijuana precisamente para fumar marihuana y los más avesados para comprar cocaína, que en aquella época, 1910, o sea, coincide ahí con la Revolución Mexicana, toda esa parte de la frontera pues quedó de alguna manera incomunicada del resto del país, era tierra de nadie, entonces ahí es en donde empezó. ok, Y precisamente el gobernador, que después fue presidente, Abelardo L. Rodríguez, me parece que fue, vio el negocio y por eso se hizo el hipódromo de agua caliente. Ujú. ah, Eso de agua caliente es previo a la familia Hank y todo eso, es incluso más antiguo que ello. Y ahí era donde empezaba muchas veces esto. Precisamente también en esos años 20 y 30 es que las estrellas de Hollywood también empiezan a ir a Tijuana en busca de esto y empieza la dinámica que hoy conocemos. Como también decía, en aquella época todo estaba muy controlado por el gobierno. Ahí mandaba la policía, mandaba el ejército, mandaba el gobernador. Y los narcotraficantes de aquella época, pues eran eso, gente poca monta. 80 años después, pues parece que estamos ya en una reversión de los papeles. O sea, es desafortunado. sí, Pues simplemente la última gira del presidente López Obrador por el Triángulo Dorado y que se le cambia el nombre y que busca por todos los medios convencer que un retén de hombres armados que retiene un autobús de periodistas, pues no es algo que deba de discutirse, que debe de olvidarse, debe de sacudirse debajo de la alfombra, pues es que ahí vemos, ¿no? Ciertas claves del asunto. Claro, También vemos esta romantización de la sí, actividad. sí, Ahí no podemos hacer a un lado toda la cuestión cultural, porque ya es cultural, del mm, narcocorrido, la narconovela, ¿no? las Donde pues ellos narcoseries. son las narcoseries, o sea, y que precisamente le dejan a la gente digamos, al promedio de personas que no está enterado del tema, pues le deja una percepción. Y pues como ustedes bien lo saben, una percepción es muy difícil de
de convertir o de revertir. Una vez que te haces a la idea de que los narcos son buenos, ya no hay forma, ¿no? Y pues son buenos, ¿por qué? Pues es que yo lo vi ahí en la telenovela y salía alguien que pues a todas luces era Felipe Calderón y la gente lo cree, la gente lo cree. Percepción es realidad, dicen por ahí. Oye, precisamente con este tema creo yo que se ha desatado mucho la duda, la cuestión sobre si estamos viviendo un caso en que pues, ya somos prácticamente un narcoestado, ¿no? Hay una inquietud muy grande y de hecho acabo de tener una discusión precisamente porque esta Lili Telles publicó un video, no sé si lo habrás visto, donde en pocas palabras dice, Morena es el brazo político del crimen organizado. ¿A qué nivel o cómo estamos a ese nivel? ¿Sí ya estamos pensando en esto o estamos ante un gobierno muy permisivo que le están comiendo el pastel? ¿Cómo está ahí la situación? Gracias, Armando. Muy buena pregunta. Precisamente ese es otro tema de gran complejidad. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es donde el presidente que rige es un narcotraficante o estamos ante un nivel de captura de instituciones del Estado amplio. Es todo un tema. ¿Qué sí te puedo decir? Que en las elecciones de 2021 en Michoacán, en toda la zona de Tierra Caliente, que es como se conoce, y que irónicamente es donde están la zona aguacatera y limonera, Ujú. y dicho sea de paso, en donde se establecieron de los primeros laboratorios de metanfetaminas, fentanilo y demás, pues ahí tenemos municipios en donde Morena ganó por más de 100% de los votos. Y están las actas, no lo invento. Están Sí. las actas electorales en donde solo estuvo, solo la firma, el representante Casilla Morena, y de, no sé, 500 votos, que es la lista nominal, pues trae 600 ahí rellenados, ¿no? Entonces, Y diles que eh, no. pues Sí, es que no. es a lo que vamos. Estoy hablando de un municipio de Huetamo, en fin, o sea, ¿qué sucede? A cierto nivel territorial, pues definitivamente el narco es quien eh, controla todo, Ujú. incluyendo las elecciones. Eh, Hubo denuncias en Sinaloa que salieron con posterioridad a los resultados electorales, también está en 2021, en que comandos armados inhibieron la actividad de los promotores del voto del PRI, entonces por eso ganó Morena, en fin, bueno. Decir entonces que México es un narcoestado, pues es complicado, porque, ¿qué pasa? Pensando de manera positiva, ¿no? y productiva, yo creo que la postura del presidente López Obrador es pacificar a través del convencimiento social. Por eso es que dice, no, son seres humanos, son gente de respeto, ¿no? Fue lo que dijo ahorita en su gira, su última gira ya por Chihuahua y Sinaloa. Durango me parece que fue que los municipios parte de este triángulo dorado. Al final de cuentas, también son mensajes no solo para su público en las mañaneras. Ujú. Yo Para entendería que ellos, es un claro. mensaje también para ellos, para los jefes Claro. del narcotráfico. Pero, pues bueno, ahí uno puede decir, bueno, pues se trata de una absoluta ingenuidad o pues de un maquiavelismo perverso, pues ahí sí, muchos a quien le preguntes, yo no tengo toda la información como para decir una u otra, pero sí es complicado, ¿no? Cuando un presidente de la República, pues tiene esos contactos, ¿no? La vez que fue a reunirse con la madre de Ujú. Joaquín, el Chapo Guzmán, con fotografías y audio y todo, bueno, pues cómo mandó detener el operativo Ujú. para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán a finales de 2019. En fin, pues son cuestiones que pues ahí quedan, ¿no? Y no podría yo entonces asegurar que México sea un narcoestado, aún, aunque por lo que comentamos también de la parte económica, pues también ahí está, o sea, no sé si, bueno, ustedes sí han de recordar, son gente de mi edad, nuevos jóvenes. Y si recordamos la crisis de 2008, recordamos que en esa crisis
financiera global, pues se cayó en México, bueno, en todo el mundo hubo el crédito se secó, no había inversión y demás. Y sin embargo, en México muchos proyectos arquitectónicos, muchos proyectos de obra y demás siguieron Sí, Claro, claro, claro. sin nada y bueno, pues uno, pues ahí queda la duda de, pues entonces, pues como de dónde, ¿no? claro. Pues nos dejas tarea y no, y sí, necesitamos continuar con esto porque Claro que sí. es un tema muy profundo, muy delicado y sobre todo que ahorita, pues también es parte de lo que nos está tocando vivir como país, como Correcto, sociedad, ¿no? es Pero bueno, correcto. ¿te parece bien si pasamos a la parte personal? Sí, claro. Pues vámonos tendidos. Oye, esto que acabamos de platicar, todo este narcotráfico, etcétera, etcétera, es un tema que para mí es muy pesado, es muy denso, es muy tóxico, me atrevería a llamarlo yo, ¿no? Es una cosa que, pues normalmente es depresivo, porque no es difícil encontrar una buena noticia en este universo, ¿no? Tú, Fernando Pescador, ¿cómo te desintoxicas? ¿Cómo sacas de tu cabeza todo esta nube oscura que se forma y llegas a tu casa, a tu familia, etcétera? ¿Cómo te deshaces de ella? Es muy buena pregunta, Armando, gracias. Sí, sí tiene uno que tener una estrategia personal, Ujú, digamos, de guardar todo eso, dejarlo en la oficina, ujú. o en el coche, o en la escalera, o sí, antes de abrir la puerta de tu casa, ¿eh? Porque, pues sí, ¿no? Como dices, el tema es particular, y fíjate, es como parte del asunto. Esa pesadez que sientes, esa depresión de tantos muertos con tanta hazaña y demás, pues es parte de un inhibidor psicológico en cuanto al tema, en cuanto a los actores, en cuanto... Lo último que quiere hacer uno es revisar esas cosas en casa, ¿no? Claro. Y eso también lo que tiene es que evita un debate público, porque también volviendo a lo que comentaba Edgar sobre la cuestión económica, pues es que también ahí están, el gremio periodístico está muy cercano a las llamas y por eso se quema. Mm, No estoy yo inventando ni denostando al periodismo como actividad, ni a los periodistas en particular, porque de hecho son el eslabón más débil. Lo vemos precisamente en este año, ya llevamos creo que 30, a marzo de Sí, este año, llevamos ya 30 periodistas. El asunto es que muchas veces, pues es un problema que un jefe criminal determine con certeza si el periodista de investigación que anda en su municipio, pues realmente está haciendo periodismo o está generando información para un grupo rival. ya. Y entonces, pues uno podrá decir, digamos, de este lado de la realidad, decir, no, pues es obvio, pues los periodistas se dedican. Pero del otro lado las cosas son diferentes, es como un mundo al revés. Y eso hace que el periodismo no sea bien visto nunca. Incluso tenemos estados completos como es Tamaulipas, en donde simple y llanamente no se publica nada sobre narcotráfico de la entidad. Si tú revisas los diarios, los portales informativos de Tamaulipas, temas de narcotráfico son de otros estados. Que en Guerrero, que en Michoacán, que en Quintana Roo, no son locales. Y así, y esa dinámica se ha percolado a otros estados de la República. Entonces, pues es un problema, ¿no? Y luego tenemos problemas, por ejemplo, en estados ya más extensos como Veracruz, donde está ahí la criminalidad realmente ha fraccionado el Estado porque diferentes organizaciones criminales controlan diferentes regiones de Veracruz y entonces pues entre ellos se pelean y pues es eso, ¿no? La pelea que empezó con cuchillos, luego machetes, pues ahora es con rifles de asalto. Y bueno, incluso ya en Michoacán estábamos viendo ya ataques con drones. Antes de la guerra de Ucrania ya se estaban usando drones en Michoacán para echarles granadas a los del grupo contrario y a los militares. Entonces, Uh, pues sí. Oye, Fernando, desafortunadamente el tiempo ya
nos ganó. Podremos seguir y seguir, pero bueno, tampoco se trata a ti de, ya nos mandaste la señal, oigan, ya lo dejé en la oficina, no quiero que los coleccionistas me vuelvan a traer el tema aquí. Pero definitivamente hay que regresar si nos permites aprovechar tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Claro que sí. De todo lo que dijiste me quedo impactado porque cuando hacías esta analogía y mencionaste que, bueno, pues que ya en la parte romántica, esta cabecilla o este narcotraficante ya no es de poca monta y que quizás ahora sea al revés, es decir, que el político es el de poca monta, ¿no? En esa reasignación de fuerzas me parece terrible y yo creo que seguramente nuestra audiencia se va a quedar con muchas preguntas a las cuales vamos a regresar contigo en un siguiente programa. Claro. Porque yo creo que además de agotar los elementos que nos faltaron de platicar de estos 7 puntos que expusiste con toda precisión, poder pensar en escenarios futuros, porque la gran pregunta siempre va a ser, ¿y qué hacer? ¿No? Si es que se puede hacer algo. Claro. Por lo pronto, Fernando, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo, tu honestidad, la candidez de esta conversación y sobre todo que es una conversación informada. Porque en estos temas las opiniones abundan, las calenturas más, los odios y los estómagos de repente quieren ver esto de un solo lado y tú lo has dicho, este es un tema muy complejo y como todo tema complejo hay que abordarlo con seriedad. Y gracias por traer seriedad a esta conversación, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Armando, a los conexionistas. Y pues va a ser un gusto seguir visitando este espacio. Vamos a Muchas regresar. gracias. Muchas gracias, Fer. Oye, y para terminar, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Si gustan, está mi Twitter, Fernando Pescador Guzmán. Ahí me pueden ver, @Guzmán Pescador. Y bueno, ahí publico muchas cosas, no nada más hablo de narcotráfico. Pues es uno de mis intereses, no es el único. Entonces, eso me ayuda. Y bueno, nada más terminar. Yo tuve una participación en seguridad pública en el Estado de México y posteriormente en seguridad nacional. Entonces son temas que he visto desde diferentes ámbitos, con diferente intensidad y diferente approach estratégico. Entonces, más que nada lo que yo busco es informar a la opinión, a los ciudadanos, a quienes visitan aquí Conexionistas, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Pues va a depender de todos y va a depender de lo bien o mal informados que estemos. Definitivamente, Por definitivamente. supuesto. Por supuesto. Pues Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook también. En YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México y pueden encontrar en Spotify todos los podcasts de Conexionistas. La música que escuchamos de fondo es de Alejandro Saborit, así lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. El diseño, Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.